Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este video de Hatla. Hoy hablaremos de un tema controversial y sobre todo muy interesante, poco tocado desde la parte de qué es la soledad en los hombres. Yo empezaría con una frase de uno de los grandes psicoanalistas, el padre del psicoanálisis, que es Freud. La voy a enfocar, es una frase que habla de un niño y que se puede manejar desde la parte de un niño, pero la voy a enfocar hacia la parte de los hombres, ¿no? Esto habla de aquel niño que le está en la oscuridad y le dice a su tía, ¿no? Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. Y la tía contesta, ¿qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme. A lo que el niño responde, no importa, hay más luz cuando alguien habla. Aquí estamos hablando de que el niño no le tiene miedo a la oscuridad como tal. Lo vamos a enfocar desde la parte de que necesita a un otro. Y entonces esta es la parte de la soledad. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando nos sentimos en soledad? Que necesitamos esa parte de un otro para poder salir. Y de aquí me voy a enfocar a lo que es un estudio en Harvard que salió en el 2017, que siguen a un grupo de varios hombres durante 8 décadas y entonces constantemente los están monitoreando y se dan cuenta que aquellos hombres que les preguntan, ¿a quién le marcas cuando te sientes solo, enfermo o tienes miedo o asustado? Y aquellos que les dicen que sí tienen a quién marcarles, representa una salud emocional mejor que aquellos que no tienen a quién marcarle. Y nuevamente, de aquí aperturamos para poder desarrollar el tema de la soledad. Chicas, no sé ustedes cómo ven. Yo pensaría que incluso hasta culturalmente, ¿no? De pronto los hombres es muy común escuchar, ¿no? Que tienen menos amigos, a lo mejor cercanos, o bueno, esto que hablábamos en algún otro video de que pues los hombres no lloran, que al final del día los hombres como que tienen que tener más esta postura fuerte, firme, y eso, bueno, sumado a muchos otros factores como por ejemplo la pandemia, pues han llevado a que en general, ¿no? En la pandemia nos aisláramos todos, pero sí creo que en los hombres existe todavía más este tabú, este mito de ver por su salud mental, de priorizarse, incluso, bueno, ni siquiera ya lejos de la salud mental, la propia salud física, que también es todo un tema. Hay una serie que, bueno, si no la han visto, habla un poco de todo este tema de lo difícil y lo complicado que de pronto puede ser para los hombres en una como en una modalidad más cómica llamada Machos Alfa, que bueno, tiene que ver con toda esta cuestión de lo mucho que le cuesta al hombre expresarse, decir lo que siente frente a otro hombre. Y bueno, pues muchísimo más me imagino frente a la sociedad o algún grupo de amigos. Entonces sí creo que hay que situarnos en este contexto en el que no es tan sencillo para ellos aún hoy 2025 hablar de lo que sienten. Ya ni siquiera vamos a profundizar en algo más, sino de lo que están sintiendo, y por ende también creo que es identificarlo. ¿Cuántos hombres conocemos que nunca han dicho me siento solo? Creo que, pero viven, pues, en esa soledad de la que bien estaban comentando hace un momento, David, que aunque pueden estar ellos acompañados por la familia, por los hijos, por los amigos, finalmente existe ese vacío, ¿no? Y este vacío, pues es bien importante porque ellos no saben nombrar lo que sienten, no pueden apalabrarlo. Y la cultura les enseñó muchas cosas, ¿no? Desde pequeños fueron educados para reprimir su mundo precisamente emocional. Pero hay un privilegio y les alabamos la acción, el rendimiento que dan, ¿no? Luego decimos, híjole, qué energía tienen, ¿no? Pero desafortunadamente esto los hace también vulnerables. ¿Por qué? Porque quieren ser tan autónomos como máquina, ¿no? No sienten, no les duele y los vemos así, con esa autonomía, ¿no? Pero realmente creo que lo que se castiga ahí es la vulnerabilidad de cada uno de los hombres, ¿no? Y luego como resultado de esto tenemos a hombres funcionales, ¿no? Pero desconectados de sí mismos.
No sé cómo lo ven. Pues yo diría que desde cualquier parte, ¿no? Desde esta parte de, y hablando de la propia historia un poco, pues es eso, ¿no? Nunca se te permite ser vulnerable, ¿no? Siempre es como esta parte de un hombre nunca se debe sentir solo, ¿no? Y yo recordaré, y en algún otro video ya lo había mencionado, en esta película de la Era de Hielo, cómo es esta relación entre hombres, ¿no? Entre los personajes principales, que es el Cid, que es el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el tigre de sable y el mamut, no, no me acuerdo cómo, qué animal es el otro. Que era como esa parte de solamente es un golpe para decirle que estoy ahí, ¿no? Esta masculinidad, o sea, no importa qué tan solo te sientas, finalmente tampoco entre hombres, por este tipo de pensamiento machista o por este tipo de masculinidades, no se permiten muchas veces expresar, ¿no? Hace tiempo apenas en algún consultorio me llegaba un paciente que decía, ¿no? Yo fui criado en la parte donde me decía mi papá, no llores porque solo las niñas lloran. Y ahora que se murió, vieras que lloro con tanta facilidad y me es tan liberador de mostrarme tan sensible, así eso ha hecho que mi entorno sea más feliz, ¿no? Entonces esta parte de la soledad pues va creciendo desde ahí. Un hombre no puede permitirse sentirse solo porque es la cabeza de la familia, porque es todo aquello que tiene que generar esa fortaleza, y de ahí entonces estas soledades. Y recordemos que bueno, los hombres son también los que se suicidan más, y el 70% de las veces son los que sí logran. Vamos a llamarle soledad estructural, ¿no? Obvio, tienen menos apoyo ellos en las redes sociales, ¿no? Y las mujeres, bueno, ni que se diga, ¿no? Tenemos mucho apoyo en lo que son las redes. Pero los hombres, al tener esta falta, pues bueno, creo que también existe un aislamiento real por parte de ellos, ¿no? Que se les dificulta, inclusive hasta en las mismas redes sociales, poder expresar, decir algo, ¿no? Aunado a esto va la soledad emocional, lo que les comentaba, estar rodeados de gente, pero definitivamente desconectados de sí mismos, ¿no? Muchos hombres no han desarrollado este vínculo donde puedan mostrarse frágiles sin ser juzgados. Eso, pues creo que en ellos va generando lo que le llamábamos el falso self, lo que los obliga a utilizar o a invertir una máscara que los fortalezca, precisamente para poder tapar esta soledad y ver lo fuertes que son, ¿no? Pero aquí también creo que vamos a un costo psicológico muy grande, ¿no? Porque no poder expresar la soledad que ellos sienten, pues sabemos que va a derivarlos en problemas de ansiedad, la ira crónica, que la vemos en muchos papás, ¿no? Al llegar a su casa se ponen de malas. Dices, ¿qué pasa ahí? Viven en esa ira constante. Esta depresión enmascarada. Estoy deprimido, pero me estoy poniendo la máscara de felicidad, ¿no? O cualquiera que pueda en ese momento yo agarrar y poder tapar lo que estoy viviendo. Algo también que se deriva es las adicciones. Ante esta soledad, pues tenemos el alcohol, el trabajo obsesivo. Me retiro de casa a las 8 de la mañana, regreso a las 12 de la noche. Soy un hombre muy trabajador, ¿no? Pero pues creo que es más bien estoy huyendo o estoy tratando de tapar lo que estoy sintiendo, ¿no? O muchos otros que se van a ir hacia la pornografía. Y ya el más peligroso, que es la idea suicida, ¿no? Y creo que ahorita mencionabas a Freud, David, pero Kohut tiene también una frase que a mí me gusta mucho, y él decía que todos necesitamos un self-objeto que nos mire y nos sostenga. Sin esa mirada empática, el self se fragmenta, se rompe y en automático se va a aislar. Y yo aquí me pregunto, ¿no? ¿Por qué los hombres no piden ayuda?
¿qué los limita? No sé ustedes qué piensen en este caso, ¿no? ¿Qué puede limitar a los hombres a pedir ayuda? ¿Será Pues acaso el estigma? Que puede ser, si pido ayuda soy débil, algo así, ¿no? O bien la vergüenza, porque en terapia creo que muchas veces las frases a las que yo me enfrento es, no sé ni por dónde empezar a hablar de mí. Esa a mí como que me llama la atención, digo, bueno, siente pena el hablar. Y luego una desconexión que yo también veo en ellos cuando me dicen, ni yo mismo puedo entender lo que me pasa. Y creo que esta parte, el rol de la terapia definitivamente va a jugar un aspecto aquí muy importante, porque es el espacio donde va a poder reconstruir el vínculo con él mismo y creo que también con su entorno. ¿Qué opinan? bueno, yo ahorita los escuchaba y, estaba leyendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, 1/3 de la población de hombres vive solo, ¿no? También recordaba a Winnicott, por ejemplo, con este escrito que era algo así como de la capacidad de estar solos. Y digo, bueno, creo que es también cultural, ¿no? Sí, en México, pues queda claro que en mucho el hombre oculta sus sentimientos y también este miedo a la soledad, ¿no? Creo que cuando llegan a terapia es porque ya de alguna forma lo superó esto, entonces se enfrentan con ellos mismos y con el dolor que sienten de estar solos. Entonces, creo que parte del trabajo de la clínica es precisamente, ¿no?, acompañarlos y que esto que sienten con dolor, porque creo que el miedo al abandono está presente en todos y todas y todes, ¿no? La situación aquí es si eso te puede superar o no, porque hay quien lo va tolerando y acomodando según la situación que tenga, ¿no? Pero cuando ya esto supera ese dolor incluso físico, ¿no? Que no saben, como decía Sara, ni siquiera lo que estaba pasándoles realmente, ¿no? Pero sí, yo lo que veo es esta desconexión como sistémica, ¿no? A nivel entre lo que es el cuerpo y su mente. Mente, máquina, cómo tienen que ser las cosas, cómo deberían ser, ¿no? Pero en realidad cuando intentas contactar con sus sentimientos, bueno, pues generalmente pueden llegar a derrumbarse, ¿no? Y entonces expresar claramente y poco a poco, desde luego, ¿no?, sus sentimientos. Y esto abre una brecha bien importante hacia lo que puede pasar en su vida futura, ¿no? Yo he estado presente en algunos procesos muy interesantes en los cuales, pues sí, efectivamente llegan con ese miedo a estar solos. Y después, ¿no?, es un trabajo importante en el cual después les comienza a gustar, ¿no? Les comienza a gustar, se comienzan a sentir a gusto y tranquilos. Y bueno, la palabra, ¿no? Creo que es la que va curando. Y aquí creo que es importante también en esto que mencionas, Lau, la otra cara de la moneda, ¿no? También de pronto las redes nos han inundado como de que se tiene que estar solo, como si fuera un checklist también, ¿no? De tienes que ir al cine solo, comer solo, hacer cosas solo, y de pronto pues también eso agobia, ¿no? Hay gente que no sé si les ha pasado, pero cuando llegan a la parte de la consulta,
pues es como, pero yo no puedo, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo. Ya intenté ir al cine solo y me angustio. Entonces, digo, creo que está la gente que lo disfruta y la gente que también, ¿no? A lo mejor puede decir, a mí me cuesta trabajo, dependerá, cada caso será diferente, pero un poco lo que les queremos decir acá hoy es que tendrá sus bondades la soledad, como también tendrá algunas repercusiones, y justo el mensaje que queremos transmitir acá es lo que lleva al hombre a estar en una soledad, pero en un nivel extremo, donde empieza a generar un conflicto, donde ya hay algún problema de depresión, ansiedad, algún otro tipo de trastorno, porque bueno, tampoco es como para espantarnos. Si a los que nos están escuchando pues les agrada estar solos y están bien con eso y tienen aparte por ahí su red de apoyo, pues bueno, no creo que haya mayor problema. Pero si ya hay algún indicador de que la situación está complicada porque te empezaste a aislar demasiado, porque las redes de apoyo ya no están, porque hay algún tipo de pensamiento intrusivo que te ponga en riesgo, bueno, pues creo que sí es momento de pedir ayuda, porque acá es donde se va a empezar a poner interesante. Y algo también de lo que quería aportar es que también, contestando un poco a la pregunta que hacía Ara, depende mucho también la etapa en la que estén, ¿no? Eso creo que también es importante. A lo mejor de niños viene impregnarlos con esta cuestión de los hombres que hacen, no hacen. Creo que hoy en día se ha roto un poco más esta cuestión, ¿no? De los géneros, pero de pronto sí hay todavía esta cuestión de qué debe de hacer un hombre y qué debería de hacer una mujer. Y entonces creo que cuando son niños es una cuestión, cuando son adolescentes podría ser otra. Y pensaba incluso ahorita en los adultos mayores, ¿no? Todo este tema de la jubilación, divorcios, muerte de algún ser querido, pues de pronto también las redes de apoyo se van tambaleando. Y si estamos diciendo que a los hombres les cuesta trabajo expresarse, y si su red de apoyo siempre fueron amigos, dos amigos o un amigo muy cercano, y eso empieza a desestructurarse, pues también es complicado volver a tener cimientos fuertes. Entonces creo que de ahí la importancia de que ellos tengan que pedir algún tipo de ayuda. Sí, y bueno, yo estaba acordándome de una frase de Nietzsche que dice que la soledad es una virtud. Y digo, bueno, una virtud justamente dependiendo desde dónde sea la mirada, ¿no? Desde dónde lo esté observando, en este caso los hombres, que estamos hablando de ellos, y de, bueno, todos los estereotipos que en él se manejan y todo, pero sí creo que es una virtud en el sentido de que nos enseña, es como un maestro, ¿no? O como una maestra a la soledad, en la cual, pues, efectivamente, todo aquel que transita, al final puede encontrar, ¿no? Algo más allá de sí mismo y del contexto que lo habita, sino algo que lo puede conectar y que no necesariamente tiene que ver con pues el ser, no sé, el sostén de una familia o el estar solo o acompañado, ¿no? O sea, como que creo que esto, en función de verlo como un aprendizaje, pues podría ser, no sé, otro punto en el cual se pudiera crecer efectivamente, ¿no? También hay una canción que dice algo así, ¿no? Como que decir adiós es crecer. Y creo que de alguna forma, pues sí, efectivamente estar solos nos enseña a que finalmente pues podemos estar con nosotros mismos. Yo diría que esa es como la parte más fundamental de toda esta parte, ¿no? Lo más contundente. Entender que la soledad no es mala, pero también desde ese mismo punto entender que muchas veces, como bien lo decías, Lau, llegan como los pacientes o llegan los personajes hombres a las consultas porque no quieren estar solos, pero es como darse cuenta que es un lugar en donde ya están, ¿no? O donde tienen tanto miedo de estar solos, pero están en un lugar donde se han colocado toda la vida. Entonces, el poderlo ver desde ahí y el demostrar o empezar, como bien decías, a palabrarlo y que ellos empiecen a aprender que la soledad no es mala y que les empiece a gustar,
pues es como darle un giro completamente, ¿no? Porque todos necesitamos, y fíjate ahorita que hablan de las canciones, hay una canción que exactamente dice eso, ¿no? Que cada vez que la persona termina como una relación, pues llega esa soledad que es su gran amiga, que es con la que nunca se va a ir porque es con la que siempre regresa para sentirse y reencontrarse consigo mismo. Entonces yo diría que, y para cerrar como esta parte de mis participaciones, que la soledad tiene que ver con eso. Si la soledad la puedes disfrutar, continúa en ella, pero si ya te está causando algún tipo de conflicto o te está llevando a tener este tipo de pensamientos suicidas o de depresión o de que puedes estar en compañía de mucha gente y no sentirte a gusto, porque muchas veces yo les digo a los pacientes, ¿no? O sea, tú puedes decir es que estoy en compañía o me siento muy solo o me siento bien, pero vas en medio del metro y pues sientes que la gente cuando está aglomerada, pues estás igual, ¿no? Que cuando estás en tu casa, o sea, te están aplastando, pero no hay nadie ahí. Entonces el punto es ese, cuando tú sientes ese tipo de situaciones, en verdad busca apoyo. Ir a terapia deja de tener ese tabú de decir a lo mejor que el psicólogo te va a aplicar como el camino hacia lo que la sociedad espera de ti. Yo diría que, pues, una, el psicólogo nunca va a aplicar eso. Dos, si nosotros quisiéramos aplicar como un conocimiento o una conducta hacia la sociedad, pues somos los primeros que estamos rompiendo todos esos patrones sociales, porque siempre vamos conociendo y entendiendo que cada persona es alguien especial y es un ser humano y es un alma que tocamos en una historia diferente. Entonces nunca tenemos un patrón igual, ¿no? Yo con eso cerraría y con la invitación nuevamente de asiste a terapia. Ay, qué tema tan interesante, ¿verdad? Creo que los hombres también fueron víctimas de este machismo. Nos guste o no nos guste, también fueron víctimas del propio machismo. Pero hace un momento lo decía, ¿no? Hay que buscar este espacio de reconexión. Hay que reconstruir también los vínculos hacia sí mismos, ¿no? La terapia es maravillosa y la terapia no es solo hablar, es reeducar esta sensibilidad que como hombres creo que se perdió en medio de esta cultura que tenemos.